enseñándonos a vivir de una manera saludable, a tener una dieta que transforme no solamente nuestra salud, sino también nuestra mente y nuestro carácter, que es lo que vamos a llevar al cielo. Así es que, mis queridas amigas y amigos, dejo el tiempo con Lidia. Lidia querida, un fuerte abrazo, bienvenida, esta es tu casa. Nos gusta tenerte con nosotros. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, Mechita. Muchas gracias, Rocío, por esa cálida bienvenida. Yo me siento en casa en el sabor de la salud. Eh, Gracias por esta invitación. Y bueno, aquí traemos un temita que es bien amplio, pero vamos a tratar de abordar algunos aspectos. La semana pasada, Ruth estuvo hablando también de la inflamación. Estuvo hablando de la inflamación emocional, ¿cierto? Y voy a Voy a empezar con una oración primero, pidiéndole al Señor la presencia de su Espíritu Santo para mí, para poder hablar palabra de Dios y no palabra mía. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre, por tu misericordia, por tu bondad y tu poder. Y en este momento que vamos a tratar un tema de salud física, rogamos que tú nos puedas abrir la mente para poder comprender tu voluntad para nuestra vida, que pueda tu Espíritu Santo dirigir esta reunión, esta exposición mía, Señor, que no sea yo hablando, sino tú a través de mí. Si hay algo que tengas que limpiar de mí, Señor, de mi mente, de mis pensamientos, de mis actos, hazlo, Señor, para poder estar habilitada, para poder dar tu palabra. Desbloquea, Señor, nuestras mentes confusas, nuestras mentes embotadas, Señor. Ayúdanos a tener una disposición a dejarnos enseñar por ti. No pedimos estas cosas porque haya méritos, sino por la sangre preciosa de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a compartir pantalla de una presentación que preparé en relación a este tema. ¿Ya? A ver, la pantalla uno. Ahí. Aquí tenemos el tema combatiendo la inflamación celular. Hoy lo escribí más, pero no importa. Voy a dejar de compartir y voy a arreglar la inflamación. Eh, Hay algunas cosas que no alcancé, como siempre, a poner en la presentación que quería decir, pero no le alcancé a agregar. Así que voy a comentarlas y si ustedes quieren más información, después la puedo mandar por los grupos de salud, ¿ya? Eh, Puesto que hay algunas cosas que quería agregar, pero como les dije, no las alcancé, ¿ya? Pero sí las ideas principales, así las alcancé a poner. A ver, allá, mira, aquí encontré algunas de las que quería agregar. Creo que las voy a alcanzar a pegar antes de compartir, ¿ya? Em, Podemos poner un canto mientras tanto, así le damos un poquito de tiempo, Rocío, por favor. no, sí, Pongamos un... yo las tengo, Mechita, ya las tengo. ¿Ya las tienes ya? Sí, las voy Bueno, a agregar está bien. aquí, las voy a agregar aquí en una parte, antes de hablar de finalmente la parte de nutriciones, que eso es lo que quería agregar. A pesar que lo he dicho en otra oportunidad, pero creo que nunca está de más repasar la parte nutricional, ¿ya? Ya lo Así tengo, es. Gracias, Lidia, gracias. y aquí lo tengo, para que no se me olvide. Aquí está. Tenemos combatiendo la inflamación celular, ¿ya? Bueno, a mí cuando desde niña me educaron en un ambiente de una familia que se guiaba por la medicina natural, ¿ya? No tuve la formación que tiene la mayoría de las personas, donde la medicina alopática es la única opción que ven frente a una enfermedad. Sin embargo, en mi caso no fue así. Mi papá tenía la inquietud de aprender de medicina ancestral, por así decirlo. A él admiraba mucho a las señoras estas que sabían de hierbitas naturales y de todo ese tipo de cosas. Entonces, él, no siendo ni cristiano todavía, de ninguna religión, pero él le pidió a Dios
que le diera la posibilidad de aprender cómo, cuando tuviera su familia, cómo tratar a sus hijos sin tener que depender de la urgencia. Entonces, en el caso de mi papá, él tenía esa inquietud y bueno, pasó el tiempo, conoció a mi madre, conocieron al Señor y él tenía esa inquietud de la salud. Y mi mamá como que no le tomaba mucho en cuenta en ese momento, para ella eso era como algo raro. Sin embargo, eso sirvió porque mi papá se empezó a involucrar y empezó a aprender sobre eh, la medicina natural, la hidroterapia, por ejemplo, los libros de Elena de White sobre consejos de régimen alimenticio, consejos para la salud, etcétera. Y ellos trataron de llevar esa forma, por lo menos mientras yo era niña, de educarnos. ¿Ya? Cuando nos enfermábamos, yo te contaba en otra oportunidad, en vez de ir al médico, nos ponían barro, nos ponían, nos hacían frotaciones de agua fría, así que esa era la forma como nos trataba. ¿Ya? No conocíamos nosotros los medicamentos, los paracetamol, los medicamentos para bajar la fiebre, nada de eso, no conocíamos eso, hasta adultos con mi hermano. Uno no sabe valorar mucho a veces lo que su familia le ofrece y en su momento no, cuando ya salimos de casa, nosotros nos contaminamos, por así decirlo, con el mundo, ¿ya? Con lo que el mundo hace habitualmente. Ahora, yo he estado estudiando este tema de inflamación y, y a pesar que mi papá me educó con ese sistema, ¿ya? De la hidroterapia, de la doctrina térmica de Manuel de Saeta, que es un naturópata chileno, acá muy conocido. eh, bueno, ahora que he estado estudiando estos temas, estoy tratando de hilar la información entre lo que enseñaban en forma sencilla estos naturópatas y lo que hoy día la medicina integrativa ha estudiado sobre la microbiota, sobre la inflamación celular, ya sobre el medio intersticial. Y vamos a tratar de hilar ambas cosas. Bueno, comparto la pantalla, como les decía. Hoy día me voy a referir a inflamación y a neuroinflamación también, ¿ya? Yo sé que Ruth también lo hizo la semana pasada, quizás algunos de ustedes estuvieron presentes, otros quizás no, pero es bueno que repasemos un poquito el conocimiento para que se nos grabe. Aquí vamos a partir con unos versículos. Dice, por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios. Efesios 5:15. Luego dice, al oír esto, Jesús les contestó. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por lo tanto, ahí tenemos dos versículos en relación a nuestra conducta y a nuestros resultados. En el primer versículo, el Señor nos llama a tener cuidado de conducirnos en la vida no como insensato, no sin pensar, sino que tomando la sabiduría del Señor. Y en el segundo texto, el Señor dice que Él vino al mundo porque en el mundo las personas tenemos necesidad de un médico, ¿ya? O sea, Él no vino a llamar a los justos, porque también la Biblia dice en alguna parte que no hay justo ni uno, ¿ya? Vino a buscar a los pecadores, y a los pecadores, en el fondo, lo que está diciendo aquí es que el pecador está enfermo, ¿ya? El pecado nos enferma. Por lo tanto, la salud plena es la recompensa de la obediencia a las leyes de Dios. En cambio, la enfermedad, el malestar, todo eso es resultado de la desobediencia a las leyes de Dios, porque Dios nos diseñó con leyes, leyes en nuestras células, leyes de todo tipo, y nosotros nos falta todavía, ¿cierto?, para poder tener una obediencia plena. Estamos en ese proceso, pero la idea es irnos conduciendo cada día más y tener mejoras para ser sabios y no necios. Vamos a hablar de inflamación. ¿Qué es lo que es la inflamación? Bueno, es una respuesta al daño celular. Eso es la inflamación. Eh, por ejemplo, ahí vemos una rodilla inflamada, ¿verdad? En esa rodilla, lo que está produciéndose es una respuesta porque se golpeó la rodilla y se puso roja, ¿cierto? O porque aumentó el flujo sanguíneo. Entonces se produce una vasodilatación capilar y se empiezan a infiltrar unas células inmunitarias que se llaman leucocitos. Entonces ellos empiezan a infiltrarse ahí en los tejidos y se produce muchos mediadores de inflamación, que son compuestos que el cuerpo genera, nuestro sistema que Dios nos diseñó,
es para, es para poder combatir ese tipo de agresiones, ¿cierto? Entonces se producen ahí ciertos síntomas, como son la hinchazón, el dolor y la pérdida de funciones, ¿ya? Entonces, lo que hace el cuerpo es una actitud defensiva. Es defensiva para poder aislar la zona, para que esos tejidos dañados no se sigan esparciendo, ¿ya? Lo aísla. Esa es la inflamación aguda, ¿ya? Ahí vemos que también puede haber una inflamación a nivel celular, no solamente a nivel, o sea, estas también son células, pero hay una inflamación ahí celular que puede ser aguda o puede ser crónica. Entonces ahora vamos a ver la diferencia, ¿ya? O sea, primero vamos a ver la inflamación, ¿para qué sirve? Ya no es algo malo, es un mecanismo de defensa ante ciertas agresiones como agentes patógenos, tóxicos también, o lesiones. Y está diseñada para que resuelva ese daño, ya esa infección o ese daño. Pero cuando hay un problema, cuando esta infección, cuando esta inflamación, perdón, se vuelve crónica, ¿ya? Y se descontrola el sistema, porque la función de la inflamación es contener y aislar el factor de agresión y destruir los microorganismos invasores inactivando sus toxinas. Y además permitir una cicatrización y una reparación. Esos son como los pasos, ¿ya? Las funciones, digamos. Entonces, la inflamación aguda es la respuesta inflamatoria que asociamos con dolor, calor, enrojecimiento, hinchazón y finalmente pérdida de función del órgano. Esto cuando tenemos un golpe, una fractura, ¿cierto? Una agresión. En cambio, la inflamación crónica de bajo grado, que es a la cual nos vamos a referir en esta exposición, es una inflamación celular que se produce por debajo de la percepción del dolor. Entonces, esta es la causa iniciadora de todas las enfermedades crónicas, ¿ya? Porque interrumpe las redes de señalización de todo el cuerpo. O sea, el funcionamiento normal, las señalizaciones nerviosas que Dios nos diseñó, se ven interrumpidas por esta inflamación. La inflamación crónica puede causar más daño con el tiempo y causando cambios en el ADN y pueden generarse enfermedades tales como el cáncer, que son por mutación de las células, ¿ya? Y se daña el ADN. Entonces, el vivir en una condición de inflamación crónica no es algo bueno porque muchas veces no nos damos cuenta, ¿ya? No tenemos dolor hasta que el proceso se vuelve agudo, porque llega un momento que es tanto, tanto, tanto que se vuelve agudo, ¿ya? Pero mientras esté ahí calladita la inflamación, tranquilo vivimos con nuestra inflamación y con las mismas causas que la provocan, ¿ya? Entonces, eso tenemos que poner de ojo y por eso estamos en esta reunión para poder darnos cuenta si nosotros estamos en ese estado, ¿ya? Bueno, tenemos cuáles son las funciones de la inflamación. Lo que busca la inflamación es que se resuelva el daño y se retorne a una estructura y funciones normales, que se supure la zona con una formación de absceso, hinchazón con regeneración de tejido especializado o fibroso formando una cicatriz y persistencia del agente causante, pero en cambio cuando hay persistencia del agente causante ahí se produce el proceso crónico, ¿ya? Entonces ahí es donde estamos en una inflamación permanente, donde todo el tiempo el cuerpo está teniendo que resolver esa agresión y se forman abscesos, se forman hinchazones de los tejidos, fibrosos ya, se generan tumores, se generan quistes, todo ese problema por inflamación permanente, persistente. ¿Ya? Ahora, existe también la neuroinflamación, ya que está siempre cuando hay inflamación en el cuerpo se produce neuroinflamación también. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la neuroinflamación? Es la respuesta que el cerebro da a una lesión, infección o enfermedad. Es normal tener neuroinflamación, o sea, que haya neuroinflamación, que nuestro cuerpo esté diseñado para hacerla, eso está dentro del diseño de Dios, ¿ya? En esta condición de pecado que tenemos porque tiene un propósito, que es inactivar o eliminar agentes potencialmente dañinos o tejido dañado. El problema de la inflamación es cuando se pone crónica, lo mismo que en todo el cuerpo, ¿ya? O se produce un descontrol. Entonces, en el cerebro, particularmente, los mediadores de inflamación lo producen dos sistemas celulares. La microglía, que son células inmunitarias del sistema nervioso central, las células que son glóbulos blancos, ¿ya? Que son del sistema hematopoyético o de la sangre, glóbulos blancos, como son linfocitos, aquí vemos los dibujitos, ¿cierto? Las células de linfocitos, monocitos y macrófagos, que son células diseñadas para afrontar a patógenos o a tóxicos, ya están diseñadas.
Entonces, en el cerebro también hay dos sistemas, o sea, como el cerebro es tan dedicado y es nuestra computadora del cuerpo, Dios lo diseñó con un refuerzo. Aparte de este sistema inmunitario normal que tenemos en todo el cuerpo, tiene aparte la microglía, que es otro sistema inmunitario. ¿Ya? En el 1920 se diferenció a microscopio este tipo de células, las células gliales, ¿ya? Donde existen los astrocitos, los oligodendrocitos, que se enganchan en las vainas de la mielina, y las células microgliales, ¿ya? Que se parecen a los macrófagos, que son un tipo de células blancas que también combaten a los patógenos, a los microorganismos que enferman, ¿ya? Patógenos. Y producen radicales libres la microglía, ¿ya? El funcionamiento de la microglía genera radicales libres. Entonces, a nivel celular tenemos este tipo de sistema como linfático, pero se llama sistema linfático, por eso se llama microglía, ¿ya? Es como el equivalente al sistema linfático. ¿Qué es lo que hace este sistema? Es el sistema que drena el cerebro, que lo limpia, que lo detoxifica de las basuras metabólicas. En eso consiste este sistema, ¿ya? Entonces, dice, a nivel neuronal pasa esto, ¿ya? Porque las mitocondrias a nivel neuronal generan basura. Entonces, como hay basura, hay que limpiarla, para que no se quede ahí, porque Dios es sabio y nos hizo un sistema para limpiarnos de la basura metabólica, ¿ya? Para que haya energía en el cerebro, tiene que haber funcionamiento de las mitocondrias, que son parte de las células, ¿cierto? Donde se produce la combustión y se produce el ATP, que es el adenosín trifosfato, que es la energía. Entonces, todo ese proceso deja basura. Y lo que hace estas microglías es desintoxicar y drenarlo. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando uno está como bien cansado, pero duerme y descansa, ese sistema trabaja cuando uno está descansando, ¿ya? Entonces, ahí se siente una agradable sensación de placer después de haber dormido porque se limpió el sistema, ¿ya? Si es que está funcionando bien. Entonces, si está funcionando bien la microglía, ¿qué resultado vamos a tener? Un sueño agradable, placentero, ininterrumpido, ¿cierto? Pero cuando este sistema está alterado en el cerebro, no va a dormir bien la persona. Por eso hay tanta gente que no duerme bien porque tiene una alteración, una inflamación crónica al cerebro, ¿ya? Entonces ahí es donde hay que eh, poner atajo a esto antes que esta cuestión se nos ponga peor y nos enfermemos de una enfermedad autoinmune o de un cáncer, ¿cierto? Entonces, antes que lleguemos a ese punto, tenemos que saber qué hacer. Bueno, cuando mi cerebro está sano, la microglía elimina las neuronas muertas, ¿ya? La placa beta amiloide y otros desechos que interfieren puse interfieres, disculpe, pero interfieren con la comunicación saludable entre las neuronas, ¿ya? Como bien decíamos, ese es un sistema funcionando óptimo, ¿ya? Entonces, ay, perdón, se me fue. Ya ahí está. Entonces, en este caso, la microglía hace su función. La placa beta amiloide son desechos metabólicos que si se acumulan nos van a generar el Alzheimer, ¿ya? Por lo tanto, es importante que esta microglía esté eliminando esa placa, ¿ya? Y cualquier otro desecho, que células muertas y todo eso. Y así entre neuronas puede haber una sinapsis neuronal correcta, ¿ya? Una comunicación, una señalización equilibrada, correcta. Entonces una persona sana tiene una mente funcional rápida, equilibrada, piensa, entiende, ¿cierto? Pero cuando ya empezamos a tener más funcionamiento de este sistema, se empieza a acumular la beta-amiloide, ¿ya? La placa beta-amiloide, que es el precursor de la enfermedad del Alzheimer. Entonces, cuando algo genera inflamación cerebral, las células gliales pasan a un modo de ataque. En vez de ser nuestras defensoras, empiezan a atacar. Entonces empieza a producirse una dificultad en la comunicación entre las neuronas. Empieza a haber muerte neuronal, neurodegeneración. Y este cerebro inflamado, el que manda todo el otro sistema, o sea, un cerebro inflamado, estamos mal porque se enferma todo el cuerpo, porque todos los demás sistemas dependen de las órdenes que el cerebro le da, y si el cerebro está inflamado, no se controla, por ejemplo, el sistema inmune, ¿ya? Por lo tanto, somos muy débiles ante las agresiones, ante los virus, ante las bacterias, ante los hongos.
nos enfermamos con mucha facilidad, ¿ya? Y ahí se genera la enfermedad autoinmune también, porque es un sistema todo el tiempo activado, excesivamente inmunológicamente alterado por esta inflamación que está todo el rato tratando de combatirla. Ahí vemos una imagen, me pareció muy interesante, ver un cerebro cuando está sano, un cerebro real y un cerebro inflamado, cómo se ve, ¿ya? Se empieza a poner feíto el cerebro, así como que se empieza después a secar, así, ¿ya? Entonces, un cerebro debería estar sanito, regenerándose, limpiecito, ¿cierto? Con estas microglías, que aquí vemos las microglías reales, aquí está, mire cómo son estas células, ¿ya? Que son las que nos protegen. Entonces, ¿qué diferencia hay cuando hay los aspectos positivos de la neuroinflamación? Porque la neuroinflamación igual tiene aspectos positivos. Cuando está funcionando en sus momentos precisos, sin que haya un exceso de inflamación crónica, lo que va a hacer la neuroinflamación es ayudar a que la persona tenga una correcta organización en sus prioridades, ¿ya? Su mente funciona ordenada. También la neuroplasticidad funciona bien, ya está mejorada. Por lo tanto, son plásticas, neuroplásticas. Las neuronas del cerebro tienen muchas habilidades, ¿ya? Se produce una reparación de tejido normal, ¿ya? Cuando hay una correcta neuroinflamación. Y hay una neuroprotección, ¿ya? Porque también el cuerpo tiene, el cerebro tiene que protegerse de tóxico, porque siempre van a haber algo de tóxico. Pero cuando esto es excesivo y empieza a haber neuroinflamación crónica negativa, se produce daño cerebral, ¿ya? Se produce ansiedad y depresión, se produce reducción de la neuroplasticidad, ya no funciona igual de ágil el cerebro, y se produce daño neuronal, finalmente. Las neuronas no se pueden regenerar y no puede haber esta regeneración normal que Dios nos diseñó al cerebro. Bueno, el cerebro inflamado no duele, ¿ya? Sino que da otros síntomas, que es como, por ejemplo, tener el cuerpo inflamado, ¿ya? Tener una enfermedad crónica. Eso es un síntoma de tener el cerebro inflamado, tener patologías crónicas. También hay una excesiva sensibilidad a los estímulos y se produce dolor con mucha facilidad, mucha sensibilidad al dolor, como por ejemplo la enfermedad de la fibromialgia, que no es solamente una enfermedad psicosomática nomás, una cosa de la imaginación, sino que realmente la persona tiene aumentado los señalizadores del dolor, ¿ya? También las personas que están con obesidad o con sobrepeso ya notorio, está con una neuroinflamación del hipotálamo, que es el órgano que transmite inflamación a otros órganos y que es el órgano que regula la saciedad, ¿ya? Por lo tanto, es una señal clara de que la persona está neuroinflamada es si no puede adelgazar o si está comiendo demasiado, ¿ya? También la somnolencia, la fatiga mental y el cansancio postprandial, ¿ya? Después de haber comido alimentos con azúcar, empieza a haber somnolencia, fatiga mental, agotamiento, ¿ya? Si usted come y después está con sueño, y además no duerme bien porque como está inflamado tampoco se puede dormir bien, entonces es un círculo vicioso. Y se produce también a veces la depresión crónica, que la persona no logra salir de ese estado. Entonces, otro síntoma de que estamos neuroinflamados es no poder controlar nuestros impulsos de comer algo, ¿ya? No poder dominar nuestros pensamientos, nuestras ideas, sino que como que la mente nos manda a nosotros, que también eso tiene que ver con la microbiota, con una microbiota alterada, como lo vamos a ver más adelante. Alteración de la conducta alimentaria, se producen esos atracones de comer mucho, ¿ya? Después como estar con peso de conciencia que comió mucho, neblina mental y embotamiento que no te permite pensar ni expresarte con claridad, enredar las ideas, eh, no puede entender ni expresarse, ¿cierto? Y empieza a tener pensamientos negativos, un ruido mental que te está llenando de miedo, de estrés, de ansiedad, no te permite tomar buenas decisiones, ¿ya? El cerebro está a la defensiva. Entonces muchas veces estas malas decisiones que se toman en la vida no tienen tanto que ver con lo que haríamos si estuviéramos normales, sino que son impulsos que producen tóxicos, patógenos o hongos, ¿cierto? O toda esa basura que no sale, que te da señales equivocadas al cuerpo y te hace hacer cosas como absurdas, ¿ya? Entonces, ahí es donde estamos en un estado de cronicidad y de pecado, porque esto trae pecado, ¿ya? Porque cuando uno toma malas decisiones, está transgrediendo la ley de Dios, por lo tanto está pecando y eso enferma más la mente y se produce un círculo vicioso.
se produce la fatiga crónica, ¿ya? Porque como está el cuerpo intoxicado, no funciona bien el cerebro, seguramente no hay buena oxigenación a nivel celular, por lo tanto no puede haber buena combustión en las células, están intoxicadas los espacios intercelulares están llenos de tóxicos y empieza a haber problemas, como no limpia bien el sistema linfático, ya está todo desajustado. Entonces empiezan a haber fatiga crónica, enfermedad autoinmune, insomnio, enfermedades neurodegenerativas, estrés crónico, ansiedad, depresión, afectación intelectual. Y cuando hay malos pensamientos, hay malas emociones, este sistema nervioso está todo el tiempo tirando señales negativas a través del nervio vago y está generando mayor problema de inflamación, más mal funcionamiento del sistema digestivo, porque ya de ahí vamos a ver cómo se relaciona esto con el sistema digestivo, ¿ya? Todo esto está relacionado con el sistema digestivo. Contracturas continuas, ¿ya? El cuerpo se siente contracturado, así tenso, ¿ya? Porque está sobreexcitado el sistema nervioso simpático, que es el sistema, eh, el sistema nervioso activo. Ya de ahí lo vamos también a tratar ese tema. Entonces, en vez de estar en el sistema parasimpático, que es pasivo, estamos todo el tiempo en el activo, nervioso, alterado, apurado, queriendo hacer una y otra cosa, el sistema nervioso vuelto loco, ¿ya? Entonces, ¿qué causa la neuroinflamación, por ejemplo? Aquí es importante saber las causas porque podemos describir todo y vernos bien tristes en nuestra casa pensando que no tenemos remedio, ¿ya? Pero ¿qué lo causa? ¿Qué es lo que causa la neuroinflamación? Bueno, tenemos ese órgano que se ve ahí, que es el hipotálamo, ¿ya? Ese pequeño organito que Dios lo hizo para que regule nuestras conductas, ¿ya? Y dentro de nuestras conductas están las conductas alimentarias. Entonces, cuando nosotros consumimos alimentos dulces, muchos alimentos dulces, sobre todo si son dulces refinados, como la sacarosa, que es lo más inflamatorio que puede haber, ¿ya? Es lo más tóxico, lo más ácido, el alimento más ácido, la sacarosa, el azúcar blanca. Además, muy calórico, ya con muchos alimentos fritos, alimentos chatarra, ya. O se come en exceso de los alimentos saludables, también va a generar una sobrecarga al organismo. Entonces, este órgano se altera, ya. Se altera porque lo volvemos loco al pobre órgano, porque él tiene que tener una respuesta, ¿cierto?, a las necesidades normales del ser humano, pero cuando nosotros estamos teniendo conductas alimentarias eh, que son equivocadas, estamos dándole señales a este órgano malas. Por ejemplo, es cuando se come y no se tiene hambre, ¿ya? Cuando se come fuera del horario de comer, cuando se come mucho, como les decía, se come alimentos que no corresponden. Todo eso va alterando el funcionamiento normal del hipotálamo. También cuando se consumen alimentos líquidos dulces, como las bebidas o los jugos, en lugar de agua, ¿ya? Hay momentos que el cuerpo necesita hidratarse, que es entre las comidas, y hay despertar, o entre las comidas, o entre la segunda y la tercera comida, si hay una tercera comida. Porque los seres humanos estamos diseñados para comer 2 veces al día, máximo 3, ¿ya? No para comer 5 o 6 veces. Entonces, empieza un proceso digestivo y hay que dejar que ese proceso digestivo lo haga el cuerpo. Tiene un horario, tiene un vaciamiento, eh, tiene un vaciamiento del estómago de 4 horas y media aproximadamente, por lo tanto no podemos nosotros, ya empezó el proceso digestivo y a la hora después empezar a darle otra cosa, porque esto se desajusta, ¿ya? Y se extiende y se produce una saturación del sistema digestivo, un vaciamiento lento, empieza a haber toxicidad, eh, se recarga el estómago, se dañan las paredes del estómago, se produce problemas con la producción del ácido clorhídrico, que tiene su momento en el cual uno debe comer cuando uno tiene hambre, porque cuando está en ayuna el cuerpo, ahí es cuando necesita comer, porque ahí el estómago produce el ácido clorhídrico en el pH correcto y todo, la cantidad correcta para poder digerir. Pero si ya nosotros estamos dando en otro momento, ya no está el cuerpo preparado para recibir ese alimento, porque ya está digiriendo otro alimento. Entonces ahí estamos sobrecargando, ¿ya? Sobrecargando. Y a veces es el momento en que deberíamos estar tomando agua. Entonces, como nuestro sistema está inflamado y nuestro cerebro está como desajustado, recibimos la señal en forma falsa. Entonces decimos, hoy que tengo hambre. Y a veces sed, no es hambre. Usted toma agua y se le va a pasar esa sensación. Otra vez empieza a sonar el estómago, así como a sonar las tripitas, porque el cuerpo está tratando de digerir los alimentos, ¿ya? Está tratando de eliminar.
de activar la digestión, de ir al baño. Muchas veces suena en las tripitas y al rato la persona va y defeca. ¿Ya? Entonces, eso no es hambre. Eso es que está trabajando el organismo y que a veces está trabajando con dificultad. Entonces, nosotros no deberíamos llegar y decir cualquier cosa. Deberíamos pensar que Dios dio reglas y por eso Dios nos dio los estatutos, los mandamientos, las leyes. Si nosotros respetamos las leyes de Dios y no las que puso el hombre, porque el hombre, hoy día el hombre dice muchas cosas contrarias a lo que dice la ley de Dios. El Señor nos dio instrucciones claras, ¿cierto? Que en estos programas se han ido compartiendo. Igual ustedes tienen que revisar lo que nosotros hablamos, porque quienes damos las charlas aquí podemos equivocarnos también. Entonces es importante que usted busque el escrito está, que busque la palabra de Dios, que busque los escritos que Dios le dio a Elena de White, que son inspirados para poder ver si lo que nosotros estamos enseñando y lo que usted está practicando se ajusta a lo que Dios quiere, ¿ya? Pero aquí hay reglas. El Señor dice en los escritos de Elena de White de Dios que no deberían esperarse menos de 5 horas para comer una comida y otra. Por lo tanto, ¿por qué dio Dios esa regla? Él sabe, porque nuestro estómago se demora 4 horas y media en vaciar. En cambio, cuando nosotros estamos comiendo en otro horario, el hipotálamo se vuelve loco, el pobre, y ya después tiene un desajuste y se empieza a inflamar el cerebro, porque el hipotálamo está actuando así de cualquier manera, ¿ya? Igual que si nosotros tenemos sed y en vez de eso, de tomar agua pura, que es el líquido que Dios dio, estamos tomando líquidos con azúcar. Imagínense, sube el azúcar, el cerebro lo toma como que usted está comiendo, como que está comiendo alimento, porque el azúcar activa todo. Entonces se genera hambre, ¿ya? Porque el cuerpo se prepara para comer pues, y resulta que no le damos comida. Entonces al rato estamos con hambre, ay churra que tengo hambre. Entonces a veces, por ejemplo, yo he escuchado, y a mí misma me ha pasado, las personas que dejan de cenar ya que deciden comer solo 2 comidas al día para darle descanso al cuerpo, reparar órganos, tejidos, células. Y empiezas a comer 2 alimentos bien abundantes en el día, o sea, lo que corresponde, y a la tarde no comer nada, o comer muy liviano, o no comer nada. Pero si usted come en la tarde, activa comiendo un pan o lo que sea, ya le va a dar hambre, ¿ya? O sea, es que el cuerpo se prepara todo para comer porque usted está dando el alimento y toda la parte neuronal se activa, ¿ya? Entonces, por eso nosotros tenemos que no dejar que nos domine a nosotros eso, sino que nosotros tenemos que tener dominio propio, ¿ya? Y ese es un fruto del Espíritu Santo, dice la palabra. Bueno, tenemos otras causas de la neuroinflamación, como son la microbiota de la madre, oral e intestinal. Cuando esta microbiota viene alterada, se la pasa la madre al hijo, ya a través de la boca o a través del intestino, o sea, ambas microbiotas. Ya, y en el embarazo también, si la persona está expuesta a contaminantes, si no se prepara para enfrentar el embarazo, si está sometida a un estrés psicológico o a diabetes gestacional o mala alimentación, eso se va a ver reflejado en una inflamación de un bebé que ya viene enfermito, viene desde que nace el pobre bebé, ya viene inflamado por la influencia de la madre. Ya, estrés crónico y estrés emocional, lo mismo. Si estamos con un estrés crónico por nuestras ocupaciones o estrés emocional por problemas emocionales, eso produce una neuroinflamación porque el sistema se defiende y eso produce cortisol. Cuando hay estrés, se produce cortisol, que es la hormona del estrés, que la produce las glándulas suprarrenales que están sobre los riñones. Y esas glándulas eliminan este neurotransmisor o hormona y este neurotransmisor es diseñado para que nosotros podamos tener una reacción rápida en momentos de real estrés, pero si el cuerpo está siempre estresado, que no es lo natural que Dios diseñó, y estamos en el sistema simpático, que es el sistema del estrés, todo el tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a neuroinflamar nuestro cerebro, ¿ya? Como respuesta a este exceso de estos neurotransmisores y hormonas. Entonces, también afecta los tóxicos externos, como la contaminación ambiental, el vivir en la ciudad, el tabaco, el humo del tabaco, los pesticidas, todos los tóxicos químicos, ¿ya? Incluso lo que riegan por los cielos, también todo eso afecta. El alto consumo de alimentos con gluten, ya vamos a tener un especial énfasis en el tema del gluten, especialmente para la persona intolerante. El mantener niveles altos de azúcar en sangre, ya sea porque consumo muchos alimentos dulces o alimentos carbohidratos que se transforman en glucosa, muchos lípidos, muchas proteínas, no como verdura, entonces estoy siempre con mi azúcar alta, o también por el estrés, ¿ya? Por las presiones, por la parte emocional. El otro día en el video que compartimos del hermano Nimer cuando estuvo en 3ABN, él mencionaba que un diabético el 50% de su riesgo de diabetes, de su problema de diabetes, lo combate
si logra superar la parte emocional, si logra tener la paz mental. Ya hay un 50% del azúcar que se genera en el cuerpo que va a bajar. Bueno, mala circulación y falta de antioxidantes. ¿Por qué esto? Porque la mala circulación no permite que llegue una sangre limpia y pura a reparar los tejidos, porque el líquido que repara el cuerpo y que Dios lo diseñó para que nos limpie es la sangre, pero cuando la sangre está sucia, no circula bien, va a haber problemas también de inflamación celular, ¿ya? Y de no poder llegar con todos los nutrientes y eh, con las células blancas también a poder combatir, ¿ya? Y también los antioxidantes, porque cuando hay suciedad celular se producen los radicales libres. Y los antioxidantes lo que hacen es combatir esos radicales libres, equilibrarlos, y son unos antiinflamatorios por naturaleza, los antioxidantes, todos los antioxidantes, ¿ya? Pérdida de barrera intestinal y hematoencefálica. ¿Qué es lo que es la barrera intestinal? Es la barrera que se produce en la pared del intestino, ya que está formada por células que se llaman, bueno, yo le llamo colonocito o enterocito, ya enterocito porque en todo el intestino hay células entéricas, en el colon se llaman colonocitos. Esta barrera necesita estar bien cerradita, como debería ser una barrera. Más adelante vamos a ver dibujos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces en vez de estar juntita esa célula, hay una abertura. Ya, Ruth habló de eso en el programa anterior. Entonces, también esa misma barrera está en el cerebro, que es la barrera hematoencefálica, ¿ya? Entonces, cuando estas barreras están alteradas, se produce la entrada de metabolitos que son productos del metabolismo, son como residuos, y estos traspasan las barreras, ¿ya? Entonces, ahí se produce una alteración también del sistema nervioso entérico, tanto del cerebro como del sistema entérico, ya del intestino. Entonces, esto es muy relevante porque es la base, donde está perdida esta barrera, donde pasan los tóxicos, empieza el problema de la inflamación neuronal. Y también los agentes patógenos, ¿ya? Los agentes patógenos que son en el fondo virus, bacterias, que nos dañan, que nos enferman y que también afectan la permeabilidad intestinal. Bueno, es importante destacar el sobrecrecimiento de bacterias o infección de agentes patógenos ¿qué es lo que producen? Toxinas, las neurotoxinas, que a través de la vía sanguínea o del nervio vago llegan al cerebro, o sea, tanto por sangre como por el nervio vago van a llegar al cerebro. Y ahí se producen respuestas inflamatorias, ¿ya? Y se produce alteración de la comunicación entre las neuronas, y esto va a afectar, como les decía anteriormente, los pensamientos y los comportamientos. Entonces, cada vez que nuestros comportamientos son extraños, son incoherentes, ¿ya? Eh, es porque tenemos estos problemas. Y hoy día estamos en una sociedad inflamada. Ya no sé si ustedes han escuchado a la psiquiatra Marian Rojas Estapé, que dice que uno va por la vida y todo el mundo está inflamado, ¿ya? Por el estilo de vida que llevamos. Entonces, eh, hoy día es difícil relacionarse entre las personas porque las conductas son poco equilibradas, ¿ya? Incluso los niños, uno ve que se alteran, que se enojan con facilidad. Uno mismo muchas veces se ha detectado teniendo esas actitudes de mal humor, de poca paciencia, ¿cierto? O de desgano, de desánimo, o de ver todo negativo, porque eso es una respuesta a esta inflamación, ¿ya? Es un resultado de estas neuronas que no se pueden comunicar coherentemente y bien. Entonces, lo que nosotros pensamos o sentimos va a depender del tipo de comunicación que tengamos entre las neuronas, ¿ya? Y está dependiendo también de los neurotransmisores, que estén en equilibrio. Entonces, cuando hay estrés, estos neurotransmisores se alteran, la dopamina, la serotonina, ¿cierto? Cuando hay un intestino funcionando mal, la serotonina no se puede producir porque se produce en el intestino, como se ha dicho muchísimas veces en los programas, más del 90% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad. ¿Ya? En vez de producir la oxitocina, que es la hormona del amor, se produce un exceso de dopamina hoy día por las pantallas, por mucha exposición a cosas que son excitantes, ¿ya? Todo lo que es luces, música fuerte, todo eso eh, da una pseudo felicidad, pero en el fondo es un aumento de la dopamina, que es una hormona que no es positiva al final porque altera todo el sistema nervioso y que enferma, ¿ya? En exceso. Es una hormona que Dios la diseñó con una función, pero claro, controlada, ¿ya? Pero no para un sobreestímulo. Por eso que la persona cuando está adicta a las cosas que son pecado, en el fondo lo que está adicta es a las subas de dopamina.
Y hay que cambiarlo por la oxitocina, que es una hormona mucho más saludable, que es la hormona que controla el estrés, el cortisol, el funcionamiento de las suprarrenales. ¿Ya? Yo en otra oportunidad he hablado de eso, de cómo subir la oxitocina, que es una hormona que se produce cuando uno hace cosas agradables, pero en paz y en tranquilidad. Las cosas que a uno le gusta, por ejemplo, el cuidar animalitos, el tener plantas, el ayudar a otra persona, el abrazar a la familia, el reír, el poder hacer cosas que sean, por ejemplo, actividades manuales, ¿ya? El leer la Biblia, el orar, todo eso genera esa hormona, el amor del bueno, por así decirlo, ¿ya? Todo eso genera la hormona que es la oxitocina. Pero en cambio la dopamina es una hormona que es mucho más alteradora del sistema nervioso. ¿Cómo afectan las emociones y las transgresiones? Aquí leemos un párrafo de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1. Dice, la pérdida de la integridad de conciencia paraliza las energías. Cuando ustedes pierden su integridad de conciencia, ¿cuándo pasa eso? Cuando uno transgrede, ¿cierto? Transgrede la ley de Dios, transgrede la voluntad de Dios. Su alma llega a ser el campo de batalla de Satanás. Wow, ¿cierto? Empieza a haber muchos problemas ahí porque Satanás se apodera de la mente. Tienen temores y dudas suficientes como para paralizar sus energías y llevarlos al desánimo. Entonces, cuando hay transgresión no va a haber alegría, no va a haber felicidad, sino que empieza a haber un sufrimiento, temores, dudas, ¿ya? Culpa, ¿cierto? Y eso paraliza las energías, paraliza el intestino, paraliza todo el funcionamiento del cuerpo. Entonces eso va a generar a la larga una toxicidad, permeabilidad intestinal, paso de estos tóxicos al cerebro, ¿cierto? El cerebro funciona mal, da malas señales a los sistemas del cuerpo. No puede ser nuestro computador ahí funcionando óptimo, se pega, ¿cierto? El pobre computador está con virus. Entonces ahí empieza a haber un círculo vicioso, ¿ya? Esto fue escrito, Dios se lo inspiró a Elena de White en el año 1885. Dios viendo estas cosas y como están los tiempos ahora, cada vez esto va en aumento, ¿ya? Como nosotros mismos podemos hacer un análisis de nuestras conductas y de nuestra fidelidad o falta de fidelidad a Dios y vamos a ver que si estamos haciendo lo contrario de lo que Dios nos dice, ¿cierto? Nos llevamos una vida de consagración, estamos indiferentes a las cosas espirituales, estamos haciendo lo que todo el mundo hace, ¿cierto? Sin pensar si estamos agradando o no a Dios, si estamos cumpliendo o no su ley. Eso nos pone en este terreno, ¿ya? De pérdida de integridad de la conciencia y que nuestra alma llega a ser un campo de batalla de Satanás. Y eso nos va a llenar de temores, dudas y va a paralizar nuestras energías. Es muy potente esto porque aquí hay un factor fundamental y por eso el Señor inspiró a Elena de White a decir que 9 de cada 10 enfermedades comienzan aquí en la mente. ¿Cómo reducir la inflamación celular? Bueno, primero dice activar el sistema nervioso parasimpático. Ya les voy a comentar un poquito de esto, de ambos sistemas nerviosos, para quienes no han escuchado de esto antes. Pero principalmente es la confianza en Dios, ¿ya? Ahí está la clave, aprender a confiar en Dios, aprender a tener fe. Y la fe dice la palabra que viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, si yo quiero tener fe, yo tengo que abrir todos los días mi Biblia, tengo que todos los días pedir a Dios que me dé un mensaje, leer párrafos cortitos, tal vez no tan largos, unos 6 versículos por decir algo, pero bien meditados, ¿ya? Bien meditados, porque yo no saco nada con ponerme a leer, o sea, algo sacaré, pero no va a ser tan contundente si me pongo a leer 5 capítulos, si no hago un estudio profundo, porque no me voy a ir con una idea general tal vez, pero no voy a entender quizá el mensaje directo que Dios tiene a mi vida. Entonces, por eso que la palabra dice que hay que escudriñar un poquito aquí y un poquito allá, para que se nos vayan quedando a través del Espíritu Santo, porque hay que pedir la presencia del Espíritu Santo para poder tener esa paz y esa confianza en Dios. Que Dios puede dar a través de la presencia de su Espíritu Santo, que nos va a permitir obedecer las leyes de Dios, nos va a permitir andar en armonía para poder tener esta salud que anhelamos. Dios nos ha dejado en su misericordia también algunos nutrientes, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, una florcita que se llama bacopa, ¿ya? Que tiene bacócidos, que estimulan la neuroplasticidad, nos renuevan el cerebro, y la neurogénesis, la creación de nuevas neuronas. Y baja además la neuroinflamación, o sea, tiene 3 funciones. Maravillosa esta plantita. Acá abajo puse el dibujo por si no la conocen. Y también lo venden en suplementos, ¿ya? Nos falta la gente, ¿cierto? Oportunista que ve que esto Dios lo dejó gratuito
pero como los seres humanos andamos todos ocupados, a veces no nos fijamos en qué plantita está cerca nuestra, cuando la tenemos cerca, hay gente que ha sacado estas plantitas, ¿cierto? La seca, le saca los extractos, qué sé yo, y hace sus cápsulas y también las venden, que también es una opción, pero si yo tengo la opción de tener la plantita, mejor todavía, ¿ya? Y hacer infusiones de esta plantita, de la bacopa. También está la salvia, la melisa, la pasiflora y la lavanda, que son cuatro plantitas muy conocidas porque tienen un sistema relajante, estimulan el sistema relajante o el parasimpático. También el hacer la meditación en Dios, nosotros creemos en la meditación en Dios, ¿cierto? No como está esa niña ahí que medita a lo mejor en otra cosa, nosotros no, nosotros creemos que Dios es nuestro dador de la vida y Dios es el que nos tiene la capacidad de devolvernos la salud. Por lo tanto, el meditar en Dios, el escuchar música cristiana, alabanzas, el hacer respiraciones profundas para que se oxigene nuestra célula, todo eso va a favorecer que se relaje nuestro cuerpo. También el hacer ayunos, ¿ya? Especialmente recomendable el ayuno intermitente, que se le llama hoy día, que no es nada más ni nada menos que comer 2 comidas al día, como dijo Dios, ¿cierto? Dejar un espacio por lo menos de idealmente 16 horas sin comer, ¿ya? Ejemplo, si usted suma su desayuno a las 8, ¿verdad? Después puede tomar su almuerzo entre la 1 y las 2 de la tarde, 2 de la tarde, y a las 3 va a estar sin comer y hasta el otro día nuevamente desayuno. Pero tomar buena comida, porque si uno come poquito y no se nutre bien, el cuerpo va a estar débil, ¿ya? Entonces hay que comer una comida completa. Y el contacto con la naturaleza, ¿ya? Eso es maravilloso. Así que aquí está la invitación a cambiar nuestros hábitos. Es algo muy personal, es algo muy individual, pero que Dios quiere que nosotros hagamos estos cambios porque nos quiere sanar, Él quiere que estemos bien, ¿cierto? Contacto con la naturaleza, tocar las plantas, sacarse los zapatos, pisar el suelo, nos saca tóxico, digamos, de todos estos electrones que quedan ahí en el cuerpo dando vueltas y por toda esta afectación que tiene hoy en día el cuerpo por las antenas y todo eso, también nos ayuda a sacar esos protones, ¿ya? A equilibrar nuestra química cerebral y química celular. Por lo tanto, necesitamos el pisar la tierra, el consumir alimentos verdes, hojas verdes, extractos verdes, ya muy, muy importante. Tenemos las moléculas de las emociones. Bueno, como vimos, el hipotálamo, que es el núcleo arqueado, manda señal al núcleo paraventricular y ahí eso manda señales a través de 2 ramas del cuerpo, ¿ya? Que son la rama parasimpática del sistema nervioso central y la rama simpática. Entonces la rama simpática es la rama que se activa cuando hay que hacer actividades activas, ¿ya? Activas, así, eh, que no requieren relajación, sino que requieren que uno tenga una actitud activa. Bueno, ¿cómo se alimenta el hipotálamo? De la información que nosotros tenemos, de lo que observamos, de lo que pensamos, ¿cierto? Y se produce una transducción sensorial y una neurotransmisión al hipotálamo. Y de acuerdo a eso es por donde va a mandar su señal el hipotálamo. Y ahí va a ser la sinapsis a través de la rama simpática o a través de la rama parasimpática. Entonces, si lo que yo me estoy alimentando todos los días es de ver, y observar y enterarme de todo lo malo que pasa en el mundo, por ejemplo, eso va a alterar mi mente y me va a hacer estar todo el tiempo a la defensiva y estar en la rama simpática, ¿ya? Con miedo, con temor, preocupada, ¿cierto? Por lo contrario, si yo vivo en un lugar muy relajado, donde no me entero de nada y donde vivo así como en mi propio mundo y tranquila, sin miedo, va a ir por la rama parasimpática. O ejemplo, si yo hago un trabajo que me agrada, que lo hago con gusto, que me satisface y que no me pone nerviosa, sino que por el contrario me siento a gusto, eh, toda la sinapsis para poder hacer ese trabajo va a ir por la rama parasimpática. Pero si yo estoy en un trabajo que para mí es estresante, que me altera, que me pone nerviosa, eso me va a afectar y va a ir por la rama simpática, ¿ya? ¿Qué pasa en la rama simpática? En la simpática se producen los neurotransmisores u hormonas que se llaman dopamina, noradrenalina y adrenalina. Esas son las principales, ¿ya? Por eso les hablaba de estos estímulos que tiene hoy día el ser humano, que son estos juegos de video, o todo lo que es las redes sociales, o todo lo que es
la diversión, la música fuerte, todo eso, el alcohol, todo eso afecta porque activa la rama simpática y la persona tiene una sensación transitoria de que se siente bien, pero después viene un vacío existencial, ya cuando la dopamina sube mucho. Y por el contrario, la rama parasimpática genera otro tipo de neurotransmisores, ya que son la acetilcolina, la serotonina, que es la que comentaba que se produce en el intestino, que es la llamada hormona de la felicidad, y el GABA, ¿ya? Entonces, esto es lo más deseable, o sea que el cuerpo no es que siempre tenga que estar en la rama parasimpática, ¿ya? Pero la mayor parte del tiempo ojalá esté en esta rama, esté en tranquilidad. Entonces, ¿cuáles son los nutrientes precursores? O sea, que se necesitan para generar estos neurotransmisores. Para generar los neurotransmisores que tiene la rama simpática, es decir, la rama activa, necesitamos dos tipos de proteínas, ¿ya? De aminoácidos, que son la fenilalanina y la tirosina, ¿ya? Esas dos generan la dopamina, noradrenalina y adrenalina y activan la rama simpática. Son precursores. Y en cambio, en el otro lado, en el lado de la calma, para poder generar estos neurotransmisores, que son la acetilcolina, serotonina y GABA, se necesitan precursores como la colina, que es un aminoácido que está en la lecitina de soya y en el huevo, también el triptófano y la glicina. ¿Ya? Esos tres aminoácidos generan la acetilcolina, la serotonina y el GABA. Entonces, cuando nosotros tenemos en nuestra dieta, por ejemplo, consumo de alimentos que tienen estos aminoácidos, va a haber un equilibrio, ¿ya? También tiene que haber de ambos, no es que solamente haya que activar la parasimpática, pero tiene que haber un equilibrio, ¿ya? Entonces, ¿qué nos produce la rama parasimpática? La tranquila, nos produce relajación, paciencia, armonía de la calma y sueño, ¿ya? ¿Y qué nos produce la rama simpática, que es la activa? Nos produce acción, o sea, nos ayuda a hacer cosas, porque tampoco podemos estar todo el tiempo así puro relajados, también tenemos que movernos, ¿cierto? Trabajar, hacer cosas, motivarnos. Entonces, cuando está en equilibrio esto, sin excesivo un lado, va a haber un buen equilibrio entre acción, motivación, proyecto, deseo, sensación de placer, agresividad, en contra, y en contra la relajación, paciencia, armonía. O sea, cuando se requiere y es preciso, se va a tener ese tipo de actitudes y cuando no se requiere, va a haber relajación, o sea, va a haber un buen paso de ambos lados. El cerebro va a funcionar como equilibrado, ¿ya? Y eso es cuando no hay inflamación, no hay inflamación cerebral, porque si hay inflamación aquí queda la escoba, como decimos, ¿cierto? Queda la embarrada. Ya no tenemos esta armonía, sino que generalmente se suele activar esta parte, la simpática, en exceso y la persona se vuelve una persona alterada emocionalmente, a veces puede llegar a patologías psiquiátricas, ¿cierto? Todas las patologías psiquiátricas, todas tienen base en la neuroinflamación, ¿ya? Que no hay un equilibrio aquí en este comportamiento y en esta motivación. ¿Ya? Entonces, ahora se estudia la estructura horizontal del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Que en el hemisferio izquierdo están principalmente las funciones relacionadas con el lenguaje, pensamiento racional verbal, análisis, objetividad, competencia gramatical y matemática, pensamiento lógico, el cerebro masculino que se le llama, ánimo, ¿cierto? Culto a la razón. Y cuando la función es exagerada, ¿qué pasa? Cuando este hemisferio se exagera, la persona se vuelve fría, brusca, escéptica, crítica, ¿ya? Materialista. Y en vez de querer buscar la emoción, busca la sensación, que es como está vivida el ser humano principalmente, ¿ya? Por un lado, algunos están así y otros están como en el otro extremo, ¿ya? Que es un extremo en el cual se preocupa mucho de la imagen, el derecho, ¿cierto? Del pensamiento irracional no verbal, síntesis, subjetividad, capacidad de creatividad, intuición, imaginación, afección, percibe bien los contrarios, las metáforas, las analogías, es el llamado cerebro femenino, el intuitivo, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando la función exagerada de este cerebro se produce una dependencia o una codependencia de otras personas? Se pierde la estructura de la persona, ya no tiene como su propia personalidad, pierde cualidades de realización de sí mismo, disminuye el sentimiento de la seguridad personal, aumenta la angustia y la duda de sí mismo. Ya, esos son el otro extremo. Entonces, no hay una adecuada discriminación psicológica, ¿ya? Afecta. Eso cuando la estructura cerebral está desequilibrada, porque también hay una afectación de inflamación cerebral que no permite tener razonamientos equilibrados. ¿Ya? En cambio, cuando hay dos hemisferios equilibrados, que hay un lenguaje de espíritu equilibrado, hay moléculas mensajeras equilibradas y hay comportamiento equilibrado y hay decisiones equilibradas. Entonces nosotros tenemos que pedir a Dios
en oración, que Él nos sane el cerebro, que Él nos equilibre para que poder tener conductas equilibradas, ya que agraden a Dios, que cumplan su ley, y Dios es un Dios de equilibrio. ¿Cómo podemos nosotros, porque hoy día tenemos principalmente afectado el cerebro está activado, yo les decía, la simpática, estamos estresados, nerviosos, ¿cómo podemos activar el otro lado, el parasimpático, el tranquilo? ¿Ya? Una forma práctica, aumentar el consumo de magnesio en la dieta, ¿ya? Y también en caso de que yo perciba, que yo creo que aquí muchos de nosotros percibimos que tenemos una falencia aquí, ¿ya? Que en alguna parte, en algún momento de nuestra vida o tal vez en este mismo momento estamos teniendo problemas en cuanto a la inflamación, ¿ya? De acuerdo a todo lo que fuimos describiendo. Por lo tanto, como una forma también de ayudarnos un poco más, podemos suplementar los magnesios. Pero es importante saber qué alimentos consumir, ¿ya? Que tengan magnesio. Y también, si voy a suplementar, qué tipo de magnesio es que me conviene suplementar, ¿ya? Porque no todos o sea, se dice que todos los magnesios son iguales, pero no todos se fijan en la misma parte del cuerpo. Ese es el asunto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dentro de los alimentos tenemos el consumo de todos los tipos de nueces, ¿ya? Y las almendras, eso tiene magnesio, ¿ya? Tenemos también los guisantes, las arvejas, los porotitos, los frijoles, ¿cierto? Que la leguminosa y la semilla, ahí hay magnesio. También los productos de soya, aunque ahí hay que tener cuidado porque si son transgénicos no es bueno porque inflama, ¿ya? También todo lo que es cereales integrales, especialmente el grano de arroz integral, el mijo, por ejemplo, que tiene bastante magnesio. También los damascos, ya los duraznos, los plátanos, eh, especialmente los frutos secos que concentran el magnesio. Si bien hay ciertos fitoquímicos que se desnaturalizan, ¿cierto? Con el secado, pero sí se va a concentrar el mineral y eso es importante también, ¿ya? Así que debemos tener ese tipo de alimentos dentro de nuestra fuente de magnesio, ¿ya? Y si vamos a suplementar, tenemos que hacerlo con magnesio quelado, que es el magnesio mineral unido a moléculas orgánicas complejas, por ejemplo, la glicina, el ácido málico, el ácido cítrico, el ácido treónico, ¿ya? Entonces ahí se forman eh, compuestos que como son el malato de magnesio, el treonato de magnesio, el acetiltaurato de magnesio, el bicigrinato de magnesio, etcétera. ¿Ya? Yo le estoy explicando esto porque uno cuando compra un suplemento, uno ve que dice treonato de magnesio, bicigrinato de magnesio, y uno no sabe qué está consumiendo, ¿ya? Entonces es importante entender esto. Estos son magnesios quedados que tienen muy buena biodisponibilidad, o sea, que el cuerpo los puede absorber. En cambio, los magnesios que no son quedados, esos no sirven mucho, así que es mejor descartarlos, ¿ya? Entonces, hay que elegirlos de acuerdo a la bioacumulación, ¿ya? Una cosa que sean biodisponibles y otra que sean bioacumulables. O sea, biodisponibles que yo lo puedo, dispongo de ellos. Pero ¿a dónde se me va a acumular? ¿Ya? Entonces, hay que ver dónde se acumulan, ¿ya? La biodisponibilidad de los magnesios quedados asegura que estos lleguen a la sangre, pero no todos los magnesios quedados llegan al cerebro, ¿ya? No todos los magnesios quedados llegan al músculo o no todos los magnesios quedados quedan en el intestino. Entonces hay que ver ahí qué necesito yo. Por ejemplo, eh, si yo quiero un magnesio, si yo tengo problemas de los huesos, ya, o a los músculos, mis enfermedades van por ese lado. Problemas de artrosis, artritis, estoy operada de alguna cadera, estoy con problemas musculares, se me ponen rígidos los músculos, o me duelen las rodillas, tuve una lesión. Entonces necesito consumir magnesio quedado estructural, como es el malato de magnesio, ¿ya? Que se acumula especialmente en músculo, bicigrinato de magnesio, que se acumula principalmente en huesos y piel, o taurinato de magnesio, que regula la presión arterial, ¿ya? Esos son los que son estructurales. Ahora, si yo tengo un problema de problemas cognitivos, que no puedo concentrarme, que tengo mala memoria, que necesito una concentración especial en un momento porque voy a dar una prueba, qué sé yo, y necesito que mi mente esté óptima, ahí podemos conseguir un compuesto que tenga treonato de magnesio o acetiltaurato de magnesio, ¿ya? Esos son los que se acumulan a nivel cerebral especialmente. Y para la salud intestinal, que es lo que la mayoría de la gente necesitamos hoy día, tenemos el citrato de magnesio, ya que es un magnesio quelado con ácido cítrico, al cual se le agrega glutamina, que la glutamina es reparador de la barrera eh, del intestino, ya del intestino permeable. Entonces, especialmente se va a bioacumular en los músculos intestinales, ¿ya?
y favorece la relajación de estos músculos intestinales, y la glutamina nutre la salud del epitelio, ¿ya? Ahí entonces, me equivoqué, sí, nada que ver eso que dice acetitaurato. Entonces aquí necesitamos tener el citrato y ojalá sea enriquecido con glutamina. Ahora, si no tenemos enriquecido con glutamina, podemos comprar la glutamina aparte o buscar los alimentos que tengan glutamina, ¿ya? La glutamina es un aminoácido especial que repara la barrera hematoencefálica. ¿Qué alimentos tienen glutamina? Bueno, los principales son los alimentos de origen animal, ¿ya? Pero sí también lo tienen los huevos, que también es de origen animal, pero nosotros tratamos de recomendar una dieta que no sea con origen animal, porque también es inflamatoria, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que buscar otros alimentos que también tienen glutamina, como son el garbanzo, las lentejas, los frijoles, ¿ya? Los porotos, las habas, los porotitos blancos, los guisantes, el maíz, la soya, ¿ya? El repollo, la espinaca, la remolacha o beterraga y el perejil. Todo eso tiene bastante glutamina. Así que es importante consumir esos alimentos porque son reparadores de la barrera intestinal. Y si yo detecto que tengo una permeabilidad que quiero superarla rápido, tal vez me puedo suplementar con glutamina, que es un precursor del GABA también, ¿ya? Entonces, también para reducir la inflamación celular necesitamos eh, limpiar la barrera intestinal y hematoencefálica de los agentes patógenos y tóxicos, ¿ya? Consumir nutrientes que reduzcan la inflamación, equilibrar la microbiota y evitar contacto con tóxicos. O sea, no exponerme a tóxicos voluntariamente, no usar los aerosoles, no usar estos limpiadores tóxicos, tratar de usar el vinagre, ¿cómo se llama esto? Ay, me olvidé ya, pero el vinagre, Carbonato, ¿ah? carbonato de repente. El bicarbonato con vinagre, sí, eso sí. Entonces esa mezcla, yo puedo producir una mezcla con agua, ¿cierto? Y puedo limpiar las superficies con eso, o usar también el agua oxigenada, que también sirve para eso. Pero usar ese tipo de limpiadores de las superficies, pero no usar los químicos, porque eso no me altera a mí, ¿ya? Y seguir la crononutrición. ¿Qué significa la crononutrición? Comer el horario correcto y dar espacio de tiempo para el ayuno, lo que hablábamos de antes, comer a sus horas, no comer entre horario y hacer un descanso en los horarios que el ciclo circadiano me lo determina. O sea, cuando se pone el sol, tener el hábito de parar mis actividades y ojalá dormir lo antes posible después de la puesta del sol. O sea, no esperar muchas horas. Y de la mañana lo mismo, despertarse temprano y estar ya a la hora que sale el sol uno ya está levantado, porque ese es el horario como correcto que Dios nos ha dado, pero nosotros hemos alterado todo. La luz natural que Dios nos dio, esa es la que nos debería guiar, pero como hoy día existe la luz artificial, esa no, nos extiende el día, pero nos daña, porque se hacen muchos procesos de limpieza celular en el horario del sueño, pero si uno no está durmiendo, no logra hacer eso, ¿ya? Bueno, tenemos función del sistema nervioso central cuando está normal y cuando está alterada. Cuando está normal, en un estado sano, el comportamiento del cerebro cognitivo, el estado emocional es normal, ¿ya? La sensación, el umbral del dolor es normal, las células inflamatorias y mediadores químicos funcionan normal, ¿ya? Bien, sin problema, y la microbiota intestinal está normal, está en equilibrio, ¿ya? Está eubiótica, equilibrio, ¿ya? Eubiosis. Pero cuando yo tengo un problema de alteración del cerebro y del intestino, se produce todo lo contrario. Se afecta el sistema nervioso central, ¿ya? Y afecta la permeabilidad intestinal porque la permeabilidad intestinal se produce cuando hay muy mala digestión, mucho alimento inflamatorio, no hay suficientes nutrientes, se consumen alimentos inflamatorios como el gluten, por ejemplo, que ya les voy a hablar, o los lácteos, que hoy día no vienen en buen estado, vienen muy alterados, ¿ya? Se produce malas combinaciones de alimentos, todo eso afecta exceso de consumo de proteína, exceso de consumo de carbohidratos, falta de verduras, de ensaladas, de fibra, falta de cereales integrales, y en vez de comer cereales integrales como cereales blancos en forma regular, todo eso va a generar un vaciamiento del intestino lento, un estreñimiento, y cuando hay estreñimiento se altera toda la parte cognitiva, ¿ya? No sé si ustedes en el video de Nimer que compartimos, él menciona que las personas que tienen convulsiones o los niños que tienen problemas de epilepsia, todo eso, cuando se estreñen aumentan las convulsiones, ¿ya? Porque hay más toxicidad.
¿ya? Entonces, por eso que el estreñimiento crónico genera este problema. El estrés genera estreñimiento a la vez, ¿ya? Entonces, todo eso va a generar una alteración del comportamiento y del estado de la mente emocional, va a aumentar el umbral del dolor, va a haber mucha sensación de dolor en el cuerpo, va a haber niveles anormales de células inflamatorias y mediadores químicos, y se produce una disbiosis, una alteración de la microbiota, ¿ya? La disbiosis altera la permeabilidad de la barrera hematoencefálica también en el cerebro, ¿ya? Porque entran sustancias tóxicas y activan una respuesta inflamatoria cerebral. Y el aumento de la permeabilidad intestinal produce alteración también en el nervio vago, que es el nervio que recorre desde el cerebro hasta todo el sistema digestivo hasta el ano, ¿ya? Entonces ese nervio, a través de ese nervio se da la señalización de esta inflamación y de estos tóxicos. Y llegan los tóxicos en el fondo que permean o que pasan la barrera del intestino a la sangre, también por la sangre y por el nervio vago llegan al cerebro, como dijimos delante. Y el cerebro se intoxica, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros debemos consumir, como decía Ruth la semana pasada, que lo recalco, suficiente agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua va a permitir que se haga una buena defecación y la reabsorción de líquido a la sangre va a ser una reabsorción limpia, ¿ya? Va a ayudar a una buena digestión, no se altera la barrera, si están bien cerraditos los enterocitos no pasan tóxicos, y por lo tanto lo que permea, porque esa barrera tiene que pasar algunas cosas, los nutrientes, el agua, ¿cierto? Pero no los tóxicos, no los alimentos a medio masticar, mal digeridos. Entonces cuando eso está bien cerradito, no pasa para la sangre esa suciedad, por lo tanto circula una sangre más limpia. Pero cuando uno no toma suficiente agua, el pobre cuerpo hace una defecación difícil, ya, dura, y además de eso permean tóxico y permea agua de alcantarilla, agua servida, ¿ya? Un agua sucia, no el agua limpiecita hacia la sangre. Entonces estamos con esos residuos de sucio y esos residuos, incluso no sé si se recuerdan que en otra exposición que hice antes, que hablé de la salud vascular, genera los trombos, ¿ya? Genera un problema químico ahí porque esa suciedad tiene otra composición química y que atrae los coágulos, ya genera coágulos, genera problemas. Entonces, por eso es que tiene que circular una sangre limpia. Nuestro objetivo debe ser tener una sangre pura, que es algo que lo promovía Manuel de Saeta, que ahí yo veo la relación entre lo que mi papá me enseñaba cuando yo era niña sobre el buen funcionamiento intestinal, sobre la doctrina térmica, que lo que busca es que haya energía vital en el cuerpo, que haya una buena digestión, que la piel esté activada para que elimine tóxicos también, que se active las defensas a través de tomar sol, tomar aire, tomar luz natural y que haya una sangre pura, ¿ya? En cambio, cuando hay toxicidad, hay una intoxicación intestinal, se produce todo lo contrario a lo que estábamos hablando, ¿ya? Y no hay energía vital. Bueno, hay una comunicación, como les explicaba, del cerebro con el intestino a través del nervio vago, que es bidireccional, hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Y ahí, ¿qué se produce? Las neurotransmisores, las citoquinas proinflamatorias, por ejemplo, o desinflamatorias, ¿ya? Y los ácidos grasos de cadena corta, y otros metabolitos. Y los ácidos grasos de cadena corta son ácidos grasos que producen intestino, pero que en realidad los que lo producen son la microbiota. La microbiota es responsable de la señalización y funcionamiento del nervio vago, los metabolitos y de la producción de neurotransmisores y de ácidos grasos de cadena corta. Que ácidos grasos de cadena corta tienen la función de desinflamar el organismo, de combatir las células cancerígenas. Es un anticancerígeno potentísimo, pero para que esa microbiota los produzca, tiene que tener alimento, y el alimento que debemos dar es la fibra, ¿ya? Eh, bueno, ahí vimos, nuevamente reiterar, la alteración cerebral puede afectar el funcionamiento intestinal y a la inversa, alteraciones gastrointestinales inducen cambios en el comportamiento, la conducta, el estado de ánimo y a nivel neuroquímico. O sea, cada vez que una persona está con problemas psicológicos, va a estar con problemas de alteración cerebral es porque el intestino está con problemas, ¿ya? Cuando nosotros empezamos a entender esto, empezamos a ser un poquito más empáticos, más comprensivos con las conductas de las otras personas, porque las otras personas eh, están teniendo conductas que su propio cuerpo, por su estado de enfermedad, genera que tengan, ¿ya? ¿Por qué son tan parecidos estos dos sistemas, el cerebral y el del intestino? Porque ambos sistemas nerviosos, que ambos tienen neuronas, ¿ya? Obviamente el cerebro tiene mucho más que el intestino, pero tienen muchas neuronas de intestino,
estos tejidos, estos fueron creados a partir del mismo tipo de tejido en el desarrollo del embrión. ¿Ya? Cuando fuimos embriones, el mismo tipo de tejido que desarrolló ambos sistemas. Bueno, la microbiota, como les explicaba, participa en la obtención de estos ácidos grasos de cadena corta, como son el propionato, el butirato y el acetato. ¿Ya? Estos ácidos grasos de cadena corta atraviesan la barrera hematoencefálica, llegan al hipotálamo y regulan los niveles de GABA, glutamato o glutamina, y a su vez contribuyen a mantener la integridad de la barrera hematoencefálica. O sea, es clave tener buena producción de ácido graso de cadena corta para tener un buen funcionamiento cerebral. ¿Ya? Existe también el eje hipotálamo pituitario adrenal. ¿Ya? El hipotálamo, la pituitaria y las adrenales están relacionadas. ¿Ya? Están relacionadas y tienen una comunicación directa, que son los que determinan el funcionamiento del sistema nervioso central. ¿Ya? La pituitaria es una glándula del tamaño de una arvejita y está en la base del cerebro. ¿Ya? Y es como el control maestro del cuerpo, produce las hormonas que afectan el crecimiento y las funciones de otras glándulas del cuerpo. Entonces, por ejemplo, hay un estudio que dice que niveles altos de Lactobacillus ramosus se correlaciona con menos niveles de corticosterona, ¿ya? Y esto mejora el control del estrés, disminuye la depresión y reduce la producción de citoquina inflamatoria. O sea, ese lactobacilo es una microbiota buena, ¿ya? Y viceversa, pequeñas exposiciones a estrés pueden impactar en el perfil de la microbiota. Claro, el estrés altera la microbiota, porque el cuerpo se paraliza y todo se altera, ¿ya? Y ahí la respuesta al estrés y la activación del hipotálamo pituitario y adrenal se ve afectado, ¿ya? Entonces, por eso es importante tener buenos niveles de estrés, combatir el estrés, ¿ya? Bueno, aquí para poder tener una mejor nutrición y nuestra microbiota mejore, podemos agregar a nuestra comida alimentos fermentados y probióticos, ¿ya? Pero hay que tener cuidado cuando está en sobrecrecimiento la microbiota, está alterada, hay mucho gas y todo eso. Primero habría que tratar el terreno, ¿ya? Habría que primero limpiar el intestino a través de ayuno, a través de jugos, a través de hierbas o a través de hidrocolónico, lavativas, enemas, ¿ya? Y luego que está limpio ese intestino, está más limpiecito, ahí se repuebla con microbiota buena, que pueden ser probióticos comprados, pueden ser también estos alimentos que son probióticos, ¿ya? Miso, tempe, kimchi, chucrut, repollo fermentado, kéfir, ¿ya? Yogur vegetal hecho con leche de una vaca, digamos, sana, no cualquier leche, sino mejor evitarlo, pero también puede ser de cabra, ¿ya? No es tan común, pero podría hacerse. La masa madre, ¿ya? La kombucha. Pero eso también con cuidado, porque igual puede ser que altere un poco. Yo creo que los mejores aquí son los que son de verdura, ¿ya? Los que son hechos de fermentados de verdura, eh, como de repollo, de rabanito fermentado. Hay muchas recetas que uno puede encontrar de fermentación de verduras con sal de mar y dejarlos en un ambiente por varios días ahí en un frasco y se empieza a fermentar y eso produce microbiota buena, que uno después toma eso y esos bichitos repoblan nuestro intestino. Ahora vamos a hablar del gluten, ¿ya? Voy a volver a repasar esto. Yo sé que lo dijo la Ruth la semana pasada, pero lo voy a volver a repetir. Existe la sonulina, que es una proteína o un biomarcador de permeabilidad intestinal. ¿Ya? Es regular, y su función principal es regular el flujo de moléculas. O sea, aquí esta se estudió el año 2000, ¿ah? Y resulta que esta sonulina es la que regula el flujo de las moléculas entre el intestino y el torrente sanguíneo. Aquí están las células del intestino, las vemos ahí, ¿ya? Que deberían estar así pegaditas, ¿ya? Pero aquí están separadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay mucha sonulina, ¿ya? Genera una alteración de la sonulina, provoca esto, ¿ya? Esta sonulina tiene un papel fundamental en el balance o tolerancia a respuesta inmune. ¿Cómo actúa? Afloja las uniones estrechas intercelulares para permitir el paso de nutrientes y bloquear el paso de las moléculas grandes o macromoléculas, como por ejemplo pedazos de nutrientes que no están bien digeridos, ¿cierto? O microorganismos presentes en el intestino. Ya. Ahora el gluten, ¿qué es el gluten? Repaso, ¿cierto? Porque yo creo que lo hemos visto antes. El gluten es la proteína más importante del trigo, ¿ya?
la cebada, el centeno y muchos otros tipos de cereales. Ahí vemos alimentos que tienen característicamente gluten, ¿cierto? Como galletitas, tallarines, panes, todo eso. El gluten está compuesto por dos proteínas, por dos aminoácidos, por así decirlo, gliadina y glutenina, ¿ya? Ambas en la parte, digamos, de elaboración de alimentos son muy importantes, porque las gliadinas son las que hidratan, aportan viscosidad y elasticidad a las masas, y las gluteninas hidratadas son aglutinantes y elásticas, o sea, le dan esa elasticidad, cohesividad, expansividad y todo eso a la masa. Por eso es que hacer masas con trigo no es lo mismo que hacer masas con otro tipo de cereales. Son deseables, la panadería no le importa nada a la salud, le importa solamente vender sus productos. Entonces van a hacer lo que sea mucho más atractivo al paladar y que tenga mejores funciones desde el punto de vista de elaboración de alimentos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el gluten fue alterado, ¿ya? El gluten fue reforzado de tal manera que pudiera tener más firmes sus proteínas, más cantidad, ¿ya? Entonces, más cantidad de aminoácidos, de cadenas. Entonces, esa alteración que no es diseño de Dios original, hoy día todo el gluten está alterado. Ya prácticamente todo el gluten que hay en el mundo, todo el trigo, fue alterado. ¿Ya? Entonces, ya no tiene la misma. De hecho, la espiga uno la mira y no es igual, pues una espiga gordita. Y la espiga original de las antiguas que se han encontrado eh, eran flaquitas, eran delgaditas. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros frente a eso? Bueno, tenemos que reducir el consumo de gluten, ¿ya? ¿Por qué? Porque los dos principales desencadenantes de la liberación de la sonulina, ¿ya? Son las bacterias, o sea, tener mala microbiota, y la gliadina, que es el aminoácido del gluten. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, los patógenos es producir enterotoxinas que afectan la unión estrecha del intestinal del huésped, pero también el exceso de sonulina que se produce por la gliadina. Por eso que el gluten genera apertura de la barrera, ¿ya? De los enterocitos. ¿Se fijan? Entonces aquí se produce una unión estrecha defectuosa. En cambio, la saludable es esta que se ve acá. Entonces ahí entran los alimentos sin digerir, microorganismos y toxinas, y van al torrente sanguíneo, y van a generar inflamación del cerebro, de todo el cuerpo, reacción inflamatoria, inmunológica, autoinmune, cáncer, ¿ya? El intestino permeable se produce cuando la barrera intestinal, que normalmente actúa como una especie de filtro para mantener los desechos y las toxinas fuera del cuerpo, se vuelve permeable y permite que las partículas no deseadas entren al torrente sanguíneo. Ahora, ¿cómo afectan las emociones a esto? Al sistema nervioso central. Otro punto importante. Cuando hay emociones depresivas, las recibe el sistema nervioso central, ¿cierto? Y se van a producir hormonas y citoquinas inflamatorias, ¿ya? Y por neuropéptidos y neurotransmisores alterados. Y eso va a afectar los nervios periféricos, el sistema endocrino, o sea, todo lo que es enfermedad hormonal, mama, ovario, útero, problema de la próstata, todas esas enfermedades, la misma diabetes, que es una enfermedad hormonal también. Todas estas enfermedades van a generarse por problemas de emocional, ¿ya? Porque el cerebro está dando malas señales al resto del cuerpo. Voy a dejar de compartir porque a alguien se le activó rayar la pantalla. Ya. Entonces, esto es un círculo vicioso, ¿ya? Sistema inmune alterado va a afectar al sistema endocrino alterado afecta al sistema inmune, los nervios periféricos, lo mismo, ¿ya? Y a veces infecciones y autoinmunidad. Todo eso afecta tener emociones negativas como la tristeza, el odio, el temor, el estrés, la preocupación, etc. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros queremos reducir la inflamación celular, tenemos que irnos a la ley moral que fue escrita con el dedo de Dios y a la ley natural que fue escrita con las manos de Dios en cada gen, en cada célula, tejido y órgano y sistema. Y también a las leyes del medio ambiente. Entonces, hay que buscar cómo agradar a Dios, cómo obedecer su ley. ¿Ya? Hay que obedecer su ley y hay que amar la ley. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 119, me parece que es 103, que mi hija me lo repite todas las mañanas.
porque yo se le dije que se lo aprendiera y todos los días me repite lo mismo, ¿ya? Pero así debería ser, ¿ya? 93, perdón. A ver, no, 93, no, 107. Espera un poquito. Hay una que dice, oh, cuánto amo yo tu ley. En ella medito de día y de noche. 97 es. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Ya? Esa debería ser nuestra premisa, deberíamos escribirlo, ¿ya? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El Señor dice que vivir en los mandamientos es vivir en sabiduría. También ayer, no lo puse acá, lo quería poner y me olvidé, se compartió un párrafo que me pareció muy importante, que es el siguiente. Dice, se me mostró que todo el cielo contemplaba y observaba durante el sábado a los que reconocen los requerimientos del cuarto mandamiento y guardan el sábado. Los ángeles tomaban nota de su interés en la institución divina y su alta consideración por ella. Los que santificaban al Señor Dios en su corazón por una actitud estrictamente devocional y procuraban aprovechar las horas sagradas observando el sábado lo mejor posible y honrar a Dios llamando delicias al sábado, eran especialmente bendecidos de los agentes con luz y salud y recibían fuerza especial. Pero por otro lado, los ángeles se apartaban de aquellos que no apreciaban el carácter sagrado del día santificado de Dios y les quitaba su luz y su fuerza. Los vi cubiertos de una nube, abatidos y con frecuencia tristes. Sentían la falta del Espíritu de Dios. Entonces, el guardar el sábado, que es uno de los mandamientos, el sello de Dios que está dentro de la ley moral, escrita con el dedo de Dios y que está publicada en la Biblia en Éxodo 20, el guardar esos mandamientos y especialmente el guardar el sábado, dice que nos va a traer mucha bendición y los ángeles nos van a bendecir con luz y salud. Así que si nosotros queremos superar todos nuestros problemas, tenemos que obedecer la ley de Dios, ponernos a disposición para que el Espíritu Santo pueda trabajar, entregarle nuestra voluntad a Dios, porque lo que nos resiste a obedecer es nuestra voluntad tosuda, porfiada. Pero cuando nosotros se la damos a Dios, Dios hace grandes maravillas en nosotros. Bueno, también hay que consumir los fitoquímicos, ¿ya? Fitoquímicos, ellos tienen capacidad viral, antioxidante, antiviral, perdón, antioxidante, ¿cierto? Buscar y capturar patógenos, inhibir la síntesis de ARN y ADN, inhibe la entrada de virus y su reproducción. O sea, va a favorecer totalmente la inflamación, porque la inflamación se produce por tóxicos, ¿cierto? Por tóxicos que andan dando vuelta. Pero en el caso del fitoquímico, este hace un trabajo contrario, este ayuda, ¿ya? Voy a compartirles en el sabor de la salud, porque no lo alcancé a poner aquí. Voy a compartirles unas láminas que hablan sobre los colores, ¿ya? Eso lo pueden estudiar ustedes en casa. La idea es que nosotros aquí aprendamos un poquito, pero después en casa podamos repasar, ¿ya? No solamente tengamos acá a lo que nos dicen los expositores, sino que nosotros nos convirtamos también en agentes investigadores, ¿ya? Porque el Señor nos dice que cada persona debe interesarse en la fisiología del cuerpo humano, en el funcionamiento. Es una responsabilidad individual. Por lo tanto, el Señor lo que quiere es que nosotros aquí aprendamos, pero después profundicemos, ¿ya? Así que te estoy compartiendo una información bien valiosa que el otro día saqué de una presentación que había hecho un hermano, Elías Quispe, y, y me parece que es importantísimo conocer para qué sirve cada color en la comida, ¿ya? Así que ahí les compartí al grupo El Sabor de la Salud toda esa información, ¿ya? Y aquellos que están en los grupos que yo administro también lo había compartido el otro día esa información, ¿ya? Ahí lo puse también para que la guarden, para que la estudien. Bueno, una alimentación baja en grasas saturadas aumenta la actividad de las natural killer, de las células que nos protegen del cáncer. Entonces, muchas veces nuestro sistema inmunológico anda pendiente de combatir otros tipos de agresiones que nosotros mismos le hacemos por nuestros malos hábitos. Por lo tanto, comer mucho, como les decía, comer a deshora, comer alimentos inapropiados, ocupa nuestro sistema inmunológico en exceso y produce esta inflamación crónica de bajo grado, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Una alimentación baja en azúcar, ¿ya? Está estudiado que los fagocitos que nos defienden
después que se ingieren carbohidratos simples, que son como el arroz blanco, el fideo blanco, todo lo que es blanco, el azúcar, bajan su producción, o sea, nos defienden menos, ¿ya? Especialmente durante las 1 o 2 horas después de ingesta de azúcar. Por eso hay muchas personas que cuando consumen cosas dulces te empieza a picar la garganta, ¿cierto? No se sienten bien y dura hasta 5 horas ese efecto, ¿ya? Ahora, eh, el microbioma intestinal, que es el nuevo órgano, ¿cierto? El 80% de las respuestas inmunológicas se encuentran ahí, en los intestinos, por lo tanto hay que cuidarlo, hay que darle los alimentos altos en fibra, ¿ya? Porque es regulador de la respuesta inmunitaria. Repasando, ¿cierto? Probióticos tales como yogur, kéfir, chucrut, miso, tocosh, encurtido, pan de masa madre, etcétera, ¿cierto? Los prebióticos, que son las fibras solubles e insolubles, como la harina de alcachofa, los vegetales, los cereales integrales, la avena, el centeno, también la chía, la linaza, ¿cierto? Todo lo que es soluble, soluble es como gel, ¿cierto? También los postbióticos, que son lo general, la microbiota, ya son sustancias que segregan los lactobacilos y las bifidobacterias. Por eso que cuando uno toma probióticos comprados, debiera buscar que tengan esto, lactobacilos y bifidobacterias. Estos ejercen efectos metabólicos e inmunomoduladores, o sea, nos modulan para bien la inmunología, ¿ya? Y nos ayudan a mejorar el metabolismo. Por ejemplo, el ácido butírico y la función de barrera intestinal. Y ahí tenemos más nutrientes, ¿ya? La vitamina C, E, B, A, D, que son los vegetales de colores, minerales, el selenio, el zinc, el magnesio, ¿ya? La semilla de zapallo, calabaza, girasol, la omega 3, ya como chía, linaza, eh, lo- los otros fitoquímicos son resveratrol, que lo tiene el arándano, la mora, la frutilla, consumir ajos, cebollas, jengibre, oquión, ¿cierto? Quinasia, propóleo. Y en el caso de los carbohidratos que sean saludables, como son los integrales, la quinoa y la kiwicha, en el caso de Perú, ¿cierto? Tienen kiwicha, cañigua, nosotros aquí en Chile no tenemos, arroz integral, avena integral. Bueno, estas eran las láminas que añadí, ¿ya? Para que no nos olvidemos cómo tener más triptófano, ¿ya? Triptófano es importantísimo precursor, ¿cierto?, de neurotransmisores, como el GABA. Por lo tanto, tenemos que consumir plátano, piña, palta, ciruela, ¿ya? Esa ayuda a liberar serotonina. Semillas de sésamo y avena, ¿ya? Cacao puro, pistacho. Puede ser poquito cacao puro porque igual es un poco, afecta un poco el sistema nervioso. Ya, maní, semilla calabaza, también todo esto con moderación, pero que haya en la dieta, que aumenta triptófano. Me quedaron mal pegadas, como les pedí así, no las ordené. ¿Ya? Arroz integral, soya y garbanzos. Eh, producir melatonina, o sea, acostarse en las horas correctas para que se produzca melatonina, ¿ya? Eh, para no estar comprando melatonina, sino que acostarse a la hora que se oscurece, que el propio cuerpo la genera. La ginkgo biloba, que ayuda al riego sanguíneo del cerebro. Eso es súper importante, así que es importante consumir ginkgo biloba. Lo venden, ¿ya? 3 cucharadas soperas de la mezcla por litro de agua, se hierve 2 minutos y se deja reposar 5 minutos más y después se vierte la infusión en un jarro y se puede tomar, ¿ya? Ayuda a disminuir el estrés. Y hidratos de carbono de cadena media o de cadena larga, también almidón resistente como tubérculo, ¿ya? Eso consumen mucho los japoneses que viven hartos años allá en Okinawa. También los champiñones no los mencioné ahí, pero son reguladores de la microbiota, especialmente el hongo melena de león, que acá en Chile no hay, pero lo venden en polvo o en cápsula. Ese hongo es súper regulador de la barrera intestinal. Se puede consumir 3 a 6 meses para sanar el intestino permeable, junto con glutamina. ¿Ya? Bueno, fermentados de calidad, ya lo dijimos. Y este quería agregar, los polifenoles, los frutos rojos, uvas, granadas, ¿cierto? Frutillas, frambuesa, son estabilizadores de la microbiota. Así que aprovechemos el tiempo de las granadas también, para consumir una granada al día. Los omega, ¿ya? Hay que, una mención especial a los omega, omega 3, ¿ya? Omega 3, que tiene que haber más que omega 6, y ahí lo tenemos en la linaza, en las algas, en la chía, evitar el aceite de maravilla y preferir el de oliva, ¿ya? Que son estabilizadores del medio intestinal y son los que más equilibran la microbiota y que desinflaman el cerebro.
llevar un plato equilibrado saludable, que ya lo hemos dicho en innumerables ocasiones, ¿cierto? Donde llevemos todos los componentes que necesita un plato, la mitad del plato con vegetales o fruta y la otra mitad con granos y proteína. Si como fruta, preferible que este lado esté compuesto por un pan para que sea predigerido, ¿ya? Y no hacer tantas mezclas. Si como verdura, ahí puedo ponerle en otras preparaciones los granos y las proteínas, ¿ya? Frutas previenen en un 4% de enfermedades, verdura en un 16%. Por lo tanto, es mejor consumir más verduras que fruta. Pero no significa que no hay que consumir fruta, ¿ya? Porque si la persona es bien activa, puede consumir también bastante fruta, hacer días de ayunos de fruta, siempre y cuando su hígado esté bien, no esté así como con la disbiosis muy alta. Llevar nuestro plato equilibradito, ¿ya? ABC, 50% del grupo A, 30% del grupo B, 20% del grupo C. ¿Ya? Grupo A, verduras. Grupo B, los energéticos como cereales y tubérculos. Y grupo C, las proteínas vegetales como son las oleaginosas y las legumbres. ¿Ya? Principalmente también puede ser el huevo de campo. Ahí tenemos lo mismo. Una imagen más ilustrativa. Y aquí tenemos los componentes de la dieta saludable, donde yo le quité la carne aquí porque la carne no es parte de la dieta saludable, ¿ya? Sino que son los de origen de plantas. La fruta, evitar comerla después de una comida completa, comerla sola o con pan, puede ser muy, muy bueno pan tostado. El pan en moderación por la cantidad de gluten. Si lleva masa madre va a ir reducido el gluten, ¿ya? Ahí hay un ejemplo de un plato, aquí hay ejemplo de otro plato. Y también recetas para el miedo y la depresión, media hora de alabanza y oración, plena comunión con Dios, todos los días dar tiempo a la oración, rendirnos a los pies de Jesús. El Señor nos dice, no temas porque yo estoy contigo y no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y no vamos a poder encontrar alivio mientras no acudamos a este médico del alma que nos quiere sanar. La paz que solo Él puede dar va a devolver vigor a la mente y al cuerpo. El estudio de la Biblia fortalecerá y elevará el intelecto como ningún otro estudio puede hacerlo. Es el mejor ejercicio intelectual y espiritual para la mente humana. No hay nada como la Biblia. Aquí hay una promesa hermosa con la cual vamos a terminar esta presentación. Dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, querida Lidia. Realmente extraordinario el tema. Sabemos que la importancia de hacer un buen balance de los alimentos es la clave para recuperar la salud. Pero sobre todo, tener en cuenta lo que dijo Lidia una vez más, la confianza en Dios. La base de todo lo que hagamos tiene que ser la confianza en Dios. Dejar nuestros problemas a Dios. No vivamos ahí, como dice Nimmerin Simeón, inflamados, molestos por todo. Basta ya. Tengamos la paciencia, confiemos en que hay un Dios todopoderoso que nos ayudará a restaurar, nos ayudará a encaminarnos mejor en esta vida. Muchas gracias, Lidia. Siempre quedamos con ganas de seguir escuchándote más y realmente no nos importa el tiempo, nos importa el hecho de que aprendemos mucho contigo. Gracias, Lidia, muchas bendiciones. Ahora vamos a responder algunas preguntas que ustedes tengan, algunas incógnitas. Para los que están preguntando por el chat, ¿dónde queda grabado en Face y también en YouTube. Ustedes en YouTube lo pueden encontrar con el nombre de Lidia Rojas y ponen ustedes el nombre del tema o el sabor de la sal y le va a salir todos los temas que se han transmitido de aquí del programa. Y también otros temas extraordinarios que Lidia ha presentado en diferentes lugares donde la han invitado. Así es que, mis queridos amigos, para reforzar, para recordar, para mejorar nuestra salud, ahí tenemos grabado el programa. Todos los programas quedan grabados. Y si no quieres encontrar en Facebook, busca Nutrigenética, estilo de vida saludable. Entonces ahí también vas a encontrar nuestros temas que están siempre al aire. Adelante, Rocío, amiga querida. Muy bien, Mechita. Bien dicho, también la grabación se va a compartir en los grupos de WhatsApp del Sabor de la Salud, que ya estoy poniendo el link desde hace un rato.
Al hacer clic, automáticamente te agregas al grupo. Bien, una vez más, agradecerte, amiga Lidia, porque nos traes bastante conocimiento, bastante material, incluso para poder estudiar, volver a repasar. Así que ya Melchita dijo en dónde van a estar las repeticiones. También lo voy a compartir a nuestros grupos de WhatsApp. Bien, tal vez por el tiempo no tenemos, ¿no?, mucho para las preguntas. Solamente dos vamos a Bien, aceptar. también le explico Dos. el hoy día, ¿no? Así Ujú. que no hay preguntas, yo creo que la gente quedó muy contenta, particularmente yo. Qué lindo es aprender. Ahí hay una pregunta. Muy bien, Vamos adelante. a Judith, adelante Judith, enciende tu micrófono, adelante con la pregunta. Sí, buenos días. Muy interesante el tema de mi hermana. Le agradezco mucho todo lo que ella nos aportó. Y mi pregunta va en el sentido de de los hongos, champiñones, eh, que son de otro reino. Y ella parece que los estaba, bueno, lo que entendí que sí eran convenientes. Y aquí una hermanita que también nos da algunas pláticas, nos ha dicho que como no son plantas, no son frutas, son como, pues se alimentan de materia orgánica, de cortezas de árboles o de un ambiente muy húmedo, no sé qué nos pueda Mire, decir al yo respecto. en forma particular no he encontrado en Espíritu Profecía que hable contra los hongos. No he encontrado palabra de Dios que hable contra los hongos. También las plantas mismas, si usted, por ejemplo, en su casa tiene una huerta y usted hace un compostaje, a ese compost, con nombre compostera, por ejemplo, le pone lombrices, ¿cierto? Y a esa lombriz usted le puede dar también materia fecal, le puede dar, por ejemplo, guano de animal, ¿ya? Le puede echar guano de gallina, le puede echar guano de cabra, y ellas van a usar eso para hacer su proceso de fermentación y para generar el humus. Y ese humus usted después riega las plantas, ¿ya? Pero no significa que el vegetal después esté contaminado necesariamente porque hay procesos entre medio. Entonces, en este caso, con los champiñones, si fuera un alimento así como inmundo, yo creo que Dios lo hubiese dejado más que claro en los escritos, pero yo no he encontrado escrito al respecto. Mi profesora de biogenética, pero estoy estudiando naturopatía avanzada ahora, también que es adventista, es cristiana, ella también dice que no ha encontrado eh, que, que sean nocivos al organismo, ¿ya? Que sean nocivos, que al contrario, están estudiados como reguladores de la microbiota, ¿ya? Están estudiados como sanadores de las paredes intestinales, por lo menos el Medena León, que es maravilloso para eso. Se puede tomar 3 a 6 meses. Así que por mi parte yo no le encuentro que sea nocivo. Sí, voy a corregir, y tiene razón aquí un comentario que hacen referente a ver, ¿dónde lo encontré? Espérenme. Hablaron sobre la kombucha. Sí, en verdad, la kombucha a mí se me pasó esa, pero la kombucha no es recomendable porque es de té, ¿ya? Y tiene cafeína, por lo tanto la kombucha puede servir para la microbiota, pero va a afectar el sistema nervioso, así que es mejor no consumir, ¿ya? Está muy bien ese Lidia, comentario. aunque sea poquitito, estaba averiguando también de la kombucha, que a comparación de una taza de café que tiene un 95% de cafeína, la kombucha solo tiene 10% en una taza. Ujú. Igual de malo, 10%. Y si la kombucha se prepara con té verde, Y tiene la... también el té Igual verde tiene un poquito. tiene un poquito. Sí. Mm. Entonces, También la mira, pregunta era si ahí pusieron una recetita para la gastritis que estaban pidiendo ayuda para que lo revise la persona que preguntó, la gastritis erosiva. ¿Ya? Eso es mental, ¿ah? Tiene mucho que ver el factor emocional ahí, tiene que trabajar la parte espiritual. Todo lo que es mental, uno tiene que ir a la parte espiritual, ¿ya? Siempre. Y lo otro que había, ¿cuál de los hongos se puede consumir? Bueno, hay un hongo, el shiitake, el otro hongo, ay, ¿cómo se llama este hongo? Ostra, ¿ya? mm, Hay varios hongos que venden y se pueden consumir, pero hay que lavarlos bien, obviamente. Y yo al menos los hiervo, no los como crudos. Pero el Medena de León, ese sí es muy bueno. Se compra en unos sobres, no sé, tendré por aquí, no.
pero yo prefiero en polvo, porque la dosis es más alta que en cápsula. Sale más a cuenta económicamente, ¿ya? 3 a 6 meses. Eso en general para la mayoría de las patologías es muy bueno para regular microbiota. Otra pregunta que me llamó la atención, Rocío, que creo que es importante aclararla, del pan con masa madre, ¿ya? Porque dice, aporta para la microbiana, ¿cuál es la ventaja? Yo creo que lo dije muy rápido en la presentación. Cuando uno hace la fermentación larga, de 14 horas o más, bueno, hay dos formas. Uno lo puede hacer iniciar con levadura y después las siguientes veces no echarle levadura a la masa madre. O bien puede hacerlo sin levadura y dejarlo que fermente más lento y ahí se va a demorar 2 a 3 días. Igual va a generar fermentación, se va a hacer una levadura ahí. Esa harina que usted le pone ahí a la masa madre, esa es una harina que viene alta en gluten, pero con el mismo trabajo que hace la levadura de fermentar, a la vez van rompiendo esas cadenas de gluten. Por lo tanto, hacen que sea mucho más bajo la cantidad de gluten que se consume, ¿ya? Por lo tanto, un niño, por ejemplo, si el niño no tiene una disbiosis alta porque es pequeño todavía y usted se acostumbra a darle ese pan, probablemente ese niño no va a tener mucho problema de intestino permeable, ¿ya? Por el consumo del pan, por lo menos. ¿Por qué? Porque su cuerpo no va a generar esa intolerancia al gluten. Hoy día la intolerancia que tenemos, y sobre todo en Chile, que se consume demasiado pan acá, y masas, es esa. Es de haber estado expuesto tanto a ese gluten alterado, a ese gluten malo, que al final termina habiendo este problema de permeabilidad. Pero cuando uno hace un tratamiento de dejar el gluten un buen tiempo y después empezar, puede ser, no sé, mucho tiempo, 3, 6 meses dejar el gluten, todo lo que es de trigo, y después empezar de a poco a consumirlo en pan masa madre solamente, o preparaciones con masa madre, pudiera haber no mayor problema, pero siempre hay que limitar el consumo, no puede ser así como en demasía, porque igual tiene gluten. ¿Ya? Pero no todos los cuerpos son iguales, entonces uno igual no puede hacer reglas generales para todo el mundo, sino que cada uno tiene que ir viendo cómo a uno le sienta un alimento. Muchas gracias, Lidia. Ahora vamos a abrir el micrófono de Lilina Arévalo. Con ella damos concluido el programa. Vamos Así es. adelante. Vamos con... Buenas tardes. Sí, mi pregunta es con respecto a los niños, porque como si yo quiero compartir esta charla a una madre que tenga niños, puede comer el adulto 2 veces al día, buenas comidas y la iría muy bien, pero ¿cuáles son los parámetros con los niños, por ejemplo, entre edades de 5 y 10 años? ¿A ellos también es saludable darles solamente 2 comidas al día? Mire, la excepción de las dos comidas, yo diría que son a las madres embarazadas, ¿ya? Eh, a los ancianos y a los niños. O sea, en esos casos pudiera darle una tercera comida livianita, pero hay que acostumbrar al niño que no coma pesado en la noche, ¿ya? Porque, bueno, yo tengo 2 hijas, la mayor me ha costado mucho porque ella no hizo los cambios de alimentación antes o sea, yo me alimenté horrible mal en el embarazo, así comiendo mucho azúcar y todo, y sus primeros 5 años, entonces ella le ha costado más, y a pesar que ella no cena, igual hay cosas que le cuestan en su salud, ¿ya? Pero ella dejó la cena, tiene 13, hace rato ya que dejó de cenar. Y la menor todavía cena, tiene 7. ¿Ya? Pero también es un tema un poco de imitación al abuelo, porque como está con mi papá, ve que mi papá come, entonces ella come. Porque en casa, mi mamá, mi hija mayor y yo no cenamos, pero la menor y mi papá cenan. Entonces también tienen un metabolismo un poco distinto. Ellos tienen una tendencia a ser más delgados. Mi papá y mi hija menor, la que cena. Como que gastan más energía, como que su metabolismo es más rápido. Entonces, va en eso, pero a un niño pequeño no es necesario estarle dando un montón de comidas. Eso es totalmente anti la ley de Dios. O sea, que la colación, eso no. Eso definitivamente no. No es una necesidad, al contrario, usted le está fiebrando el intestino, le está generando una inflamación de bajo grado y todo. Hay que acostumbrarlo a comer, si va a comer 3 comidas a sus horas, bien hechas. Eso sería como la recomendación. Pero no necesariamente obligarlo a las 2 comidas y hacer cambios bruscos así tampoco es bueno porque les afecta su emoción. Entonces hay que ir enseñando al niño. Y a medida que el niño vea que usted como adulto no come la tercera comida, va a decir, mamá, pero mira, ¿quieres comer esto? No, es que yo no como, hijo, hasta ahora. Pero mamá, pero prueba. Mi hija a veces hace alguna cosa rica. Mamá, prueba. No, hija, es que no voy a comer, le digo, porque yo no como hasta ahora. Entonces,
no es que así 100% de la vida nunca como cena, pero casi nunca, o sea, realmente como que ya mi cuerpo no la pide. Entonces, el ejemplo es lo mejor, porque si ven al papá que tiene un hábito, después ellos lo van a ir asumiendo en el tiempo. Es lo mejor el ejemplo, más que imponer esos cambios así. Bien, muchas gracias por la respuesta. Realmente es así, como dices, el ejemplo vale más que 1000 palabras, 1000 hechos, 1000 conductas, ¿no? Muchas, muchas gracias. Lidia, adelante, Rocío. Disculpa, te corté. No te preocupes, Mechita. Lidia, gracias nuevamente porque nos has traído un tema que aunque ya algo tú dijiste, no habló Ruth la semana pasada, el hecho de reiterarlo es reforzarlo, es agregarlo y completarlo. Y estoy muy agradecida por ello. Gracias al Señor, primeramente. Amigos, vuelvan a repasar este tema porque es muy bueno poder seguir grabando estas enseñanzas. Hasta aquí hemos llegado con las preguntas. Sé que siguen levantando la mano, pero ya no hay tiempo. Entonces, nuestra amiga Lidia siempre está con la disposición. Ella nos va a compartir el tema, lo va a bajar al canal, a su canal de YouTube, Lidia Rojas La Torre, y en Facebook, Nutrigenética, Estilo de Vida Saludable. Bien, entonces vamos a concluir con una oración. Adelante, Rocío, con la oración. Bien. Querido Padre, gracias por los que hemos estado aquí presentes para aprender más de estos temas que es necesario para nuestra salud. Sabemos que el mundo vive inflamado, pero sabemos que tú vienes por un pueblo que justamente va a obedecer y que no va a estar inflamado en esos momentos cuando tú tengas que sellar a tu pueblo. Por eso, Señor, pedimos tu ayuda, que tu Santo Espíritu pueda ayudarnos a poner en práctica, a tener en orden nuestra vida, sobre todo tener una conciencia tranquila y en paz, que esté en paz con todos, con nosotros mismos, contigo, y podamos obedecer todas las leyes que tú has dejado escrito para nuestro bien. Bendice a todos los que han estado aquí presentes, los que volverán a verlo, nuestros amigos de Facebook también, querido Señor. Muy agradecido también por Lidia, bendícela grandemente. Y a Mercedes y a tu servidora, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No, Sí. ¿Qué pasó, mi chica? dando indicaciones, dando indicaciones. Bien, queridos amigos, queridas amigas, estamos muy contentos. Un tema extraordinario, como dijo Rocío, vuelvo a repetir, vuelvo a ver, porque de repente algunas informaciones que no has captado ahora lo vas a captar después y eso te va a ayudar a mejorar tu manera de alimentar. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Esta vez nos despedimos con mucho cariño. Abrazos para todos. Albi. Los micrófonos están abiertos. Chao. ¿Quién más está por ahí prendiendo su cámara? Y veo la foto de Susana, de Janet, Judith. Hola, gracias. Saludos de Perú. Muy buenas tardes.